Gracias por mantenerse informado con nosotros. En este podcast del día de hoy estaremos hablando del confinamiento social, este tema que ya ha estado obviamente en boca de todos. Hay muchas personas que desde un principio, desde antes que las autoridades lo mencionaran, empezaron ya a practicarlo. La iniciativa privada también fueron los que se sumaron en este tema. Conocemos las bondades, las ventajas del mismo. Recientemente el subsecretario de Salud a nivel federal, López-Gatell, nos comentaba que este confinamiento pudiera alargarse hasta el 30 de mayo. Los alcances pudieran ser complejos, es un panorama incierto. El día de hoy me encuentro con la psicóloga Jocelyn Ruiz Ramírez y también con Fernando Velázquez, el reportero de Periódico Correo. Me da muchísimo gusto saludarlos. Vamos a platicar de un tema que ha estado presente en redes sociales, es el gaslighting, y es un tema, primero que nada, ¿de qué trata? Fernando, ¿cómo estás? Hola, muy buenas tardes, Roberto. Buenas tardes, Jocelyn. Un gusto tenerte con nosotros. Es un término que al menos en lo personal yo no había escuchado y creo que naturalmente al enfrentar un confinamiento inédito, tanto por duración como por lo urgente que es el quedarnos en casa, surge no estoy diciendo que el término surge en estos momentos, sino que se vuelve a poner en boga porque tengo entendido que es un término que ya lleva bastantes años no en nuestro idioma, sino en algunos ámbitos en los que se utiliza. El gaslighting, según lo que yo entiendo, la psicóloga Jocelyn perfectamente nos podrá explicar en unos momentos más, es una cierta especie de manipulación gradual que ejerce una persona sobre otra un ente, porque no necesariamente tiene que ser una persona, sino que últimamente surge una versión, una hipótesis, podemos llamarla así, de que, bueno, algunas empresas, grandes empresas, intentarán, de cierto modo, a través de distintos canales, llenarnos de mensajes una vez que termine la pandemia, para hacernos creer que en realidad este problema que estamos enfrentando actualmente no fue tan grave y que deberíamos todos regresar a lo que conocemos como normalidad, es decir, a nuestras rutinas y sobre todo, que quizá es lo que le interesa a las empresas, a nuestros hábitos de consumo, que desde mi punto de vista es lo que al final de cuentas es en parte lo que ha ocasionado este descontrol que hay en la naturaleza y que genera, entre otras cosas, pandemias tan fuertes como la que estamos viviendo el día de hoy. Pero si te parece, yo creo que Jocelyn nos puede explicar un poquito más en qué consiste este término y sobre todo cómo podemos percibirlo, cómo saber si estamos siendo víctimas, por así decirlo, de este mecanismo del gaslighting. Hola, bienvenida. Muy buenas tardes, días, dependiendo de la hora que nos estén escuchando. Hay que platicar de este tema, cómo nos irá afectando, evidentemente, a largo plazo este confinamiento, que hay personas que llevan 2 semanas, 3 semanas, y pues bueno, no tenemos una fecha, bueno, como mínimo tenemos el 30 de mayo, pero no sabemos realmente hasta cuándo se va a extender este aislamiento social, cuáles pudieran ser las características que esto va a generar en nuestra psique. Muy buenas tardes o días. Bienvenida. Gracias. Bueno, primero que nada les quiero agradecer la invitación, tanto a ti, Roberto, como a ti, Fernando. Bueno, pues sí, yo encantada de la vida de poderles hablar de este fenómeno. La verdad es que sí, como bien lo dice Fernando, no es un fenómeno nuevo, digo, ya tiene un ratito. Me gustaría hablarles más bien como del origen. El gaslighting se origina en 1938, que es en una obra de teatro, y es como la primera vez que se pudo de alguna manera expresar como este término. De ahí posteriormente lo llevan a una película en 1944, que es lo llevan a la película, y en general la película se trata de eso. Una pareja en donde el esposo, de alguna manera, bueno, pues trata de jugar un poco la mente de la esposa, haciéndola como creer que estaba loca o jugar un poco con su pensamiento o con su sentimiento de cordura también, ¿no? Como con su conciencia. Y que esa película creo que es como clave para poder entender qué es el gaslighting, ¿sí? Porque, bueno, es como poder poner en tela de juicio tu realidad. Es como tratar de volverte loco, por así decirlo. Esta palabra no es correcta, pero me voy a permitir decirla para que todos los que nos están escuchando, que bueno, sé que no todos emplean este tipo de palabras en su vocabulario, bueno, es como por esta manipulación de
hacernos de alguna manera poder ir como viendo si, híjole, capaz de que sí estoy loco, capaz de que sí, yo no puse ese vaso ahí, capaz de que Claro. yo lo puse y no me di cuenta. Y bueno, en realidad los psicólogos clínicos lo podemos resumir como una manipulación acompañada de muchas otras variables. Creo que justamente yo platicaba como la importancia de utilizar o hacer un buen uso de este término. Si bien es un término que nosotros los profesionistas de la salud mental todavía no está acuñado como algo formal, todavía no está dentro de los estándares, entonces todavía no hay un sustento teórico, por así decirlo, pero sí creo en la necesidad de la sociedad de poderle poner un nombre a este fenómeno que está pasando, ¿no? Pero ¿Y sí cuáles es muy serían, perdón que le importante. interrumpa, Sí, no, está muy bien. cuáles serían las características para poder nosotros entender el fenómeno, cómo identificarlo a lo mejor en nosotros mismos, en algún pariente cercano con el que estamos pasando por esta situación de confinamiento y al final del día también importante cómo podemos tratarlo o podemos tratarlo? Sí, claro. Yo lo veo mucho en la parte de la violencia psicológica y bueno, sabemos que sobre todo se habla mucho de las parejas y que tenemos una estructura de agresor pasivo y pasivo y que obviamente sabemos que para que alguien te pueda agredir de esta manera o te pueda manipular y te pueda de alguna manera pues poner en tela de juicio tu cordura y poder decir estoy enloqueciendo, deben de haber dos partes, que creo que esa es la parte que luego es como muy controversial, que se puedan de alguna manera decir victimizar. Cuando hablamos de una víctima no podemos hablar o hay que tener mucho cuidado porque estamos hablando de personas adultas. Nadie podría ser una víctima porque para este tipo de manipulaciones también se tendría que tener características de ambas partes. Entonces, bueno, ¿cómo lo podemos identificar? Bueno, obviamente la persona que te está haciendo este tipo de fenómeno, que ya como lo dije no es oficial, pero que si es una manipulación, bueno, pues juega un poco con tu mente y vas perdiendo confianza en ti mismo, como yo les decía, ¿no? De alguna manera te hace como creer algunas cosas que te va jugando como hasta con tu nivel de memoria, ¿no? Como, bueno, pues el día de hoy yo tenía cita a las 3 de la tarde y llamo para confirmarle, me dicen que ya alguien la canceló, por ejemplo. Obviamente, este tipo de cosas, pues van perdiendo confianza en sí mismos las personas, se van de veras de alguna manera como pensando y repensándose si realmente se están volviendo locas y que obviamente este tipo de manipulaciones lo vemos mucho en las personalidades que tienen, nosotros le llamamos los sociópatas o el trastorno antisocial, que está como muy característico de este tipo de personas, y si ya lo llevamos como en un ambiente más como de violencia, bueno, pues el que es violento psicológicamente, también hay como características que podemos nosotros identificar qué es esto, pues, ¿no? La manipulación, el abuso, Claro. juegan con tu memoria. No sé si me estoy dando a entender. Totalmente. Yo también quiero preguntarle aquí a Fernando. Fernando ha estado muy pendiente también, obviamente a través de redes sociales, del fenómeno que ha causado, tenido a nivel socioeconómico, pero también en el interior del seno familiar. Se ha también explotado, como bien lo comentaba, doctora, el tema de la violencia en las familias. Fernando, ¿tú qué has detectado también a través de este trabajo de investigación que has realizado, tanto en redes sociales como en lo que has podido también tener contacto con? ¿De qué forma también se ha visto que este aislamiento ha estado afectando en el seno familiar? Sí, al final de cuentas, y lamentablemente, el subsecretario Hugo López-Gatell hacía mención de que México evidentemente es una sociedad machista y al estar, digamos, obligando a las personas, a las familias a estar encerradas, naturalmente mujeres menores de edad se han visto obligadas a convivir en muchas ocasiones con el padre de familia que funge como el agresor. Es decir, antes se daba la violencia familiar quizá cuando el padre regresaba de trabajar y ahora como no está trabajando lo tienes ahí todo el día y esto naturalmente detona
que la violencia familiar crezca. Y digo, no es solamente una percepción, al final de cuentas los municipios se han encargado de revelar cómo las cifras de reportes hechos a los sistemas de emergencia, precisamente por reportes de violencia de género, por violencia intrafamiliar, lamentablemente han crecido. E incluso, por ejemplo, leía un artículo muy interesante en Bloomberg, esto en China, que a raíz de la pandemia, un país que, bueno, ya afortunadamente, digamos, pasó las etapas más difíciles de la pandemia, a raíz de esto, de las medidas de aislamiento, el número de divorcios creció. Es decir, es un fenómeno que está poniendo en crisis las relaciones de las personas, no solamente con tu pareja, y en muchos casos con la familia en sí mismo. Es decir, puede haber conflictos que crezcan, que tenías con un hermano, que tenías con un hijo, que tenías con tu padre, con tu madre, y es ahí entonces donde es muy importante cuidar la salud mental, y creo que Yoselin nos podría ahondar un poquito más al respecto. Yoselin, también quisiera preguntar respecto a estos efectos que estará causando, porque evidentemente va a causar, aparte de los temas de violencia que ya se han registrado también en distintos puntos del país, del mundo entero, evidentemente. Yoselin, también, ¿qué otras, características como seres humanos empezamos a tomar en torno al tema de estar tanto tiempo en un solo espacio? Digo, al final del día lo vemos a lo mejor en los zoológicos, ¿no? Como hay animales que de repente empiezan a tomar como patrones de conducta al caminar en una sola zona, diferentes bailes que les llaman el baile de la muerte, algunos de esos casos. En el caso de los seres humanos, ¿qué tipo de conductas, qué TOCs estaremos desarrollando si es que esto se presenta en el ser humano? ¿Qué otro tipo de características podremos identificar también en cada uno de nosotros a lo largo de este confinamiento? Fíjate que me parece muy interesante la parte que toca del tema del TOC. Así es, el TOC es un trastorno obsesivo compulsivo, por eso sus siglas TOC. Trastorno obsesivo compulsivo, obsesivos son pensamientos repetitivos y compulsiones también son acciones repetitivas, y que de alguna manera, como bien lo dijo Fernando, pues obviamente la violencia se ha disparado terriblemente, sí. También los abusos sexuales entre pues personas, que son los incestos, desafortunadamente, pues también imaginemos un niño que pues lo han estado violando, lo han estado tocando, y bueno, ahora los abuelos son los que lo tienen que cuidar, y con este encierro, aparte del abuso sexual, que es importante señalar, el maltrato psicológico, crisis de ansiedad también. Creo que esta parte, ¿no? Como de estar encerradas, digo, creo que todos tenemos como hábitos, una rutina, que obviamente si te la rompen esa rutina, si te rompen esos hábitos, obviamente tenemos estructuras que de alguna manera se van a ver perjudicadas o se van a ver condicionadas, o que sí nos mueve. Y el TOC justamente es uno de los trastornos que se puede desarrollar. Bueno, les digo, está acompañado por hacer como algún tipo de rituales. Digo, ahorita no podríamos estar hablando de que la gente tiene TOC, porque ahorita incluso se necesita tener medidas extremas de higiene. Creo que mi preocupación va más allá de cuando podamos salir de toda esta pandemia, que creo que efectivamente se va a disparar este tipo de trastornos, y que entonces de ahí también pues la importancia de la psicoterapia. Claro. Y que de alguna manera, bueno, este trastorno sí ya es un trastorno de la personalidad, y sí ya tiene como otros tintes que sí me parecen un poquito más delicados, y que sí se nos pueden detonar, ¿no? Esta parte de estarnos lavando las manos, y que luego de pronto ya veo manos como que ya pues incluso pues ya como hasta quemadas de tanto cloro que están utilizando, y ese tipo de cosas. Y que claro, que después de que pase todo esto de la pandemia, seguramente vamos a tener que lidiar, o vamos a tener que tener de alguna manera pues mucha población con esos trastornos, también las crisis de ansiedad. Creo que incluso los que estamos aquí, creo que todos nos ha pasado como de que quiero salir, o sea, ya no soporto más estar en casa. O también de repente leemos los síntomas y sentimos que tenemos todos los síntomas de esta pandemia, de esta enfermedad, y de repente, híjole, pues sí es un tema complicado. También afecta el tema del sueño. Es increíble la cantidad de personas que están conectadas de 2 de la mañana a 4 de la mañana, pues despiertos en ese tiempo. ¿A qué también se debe precisamente este desajuste que a lo mejor estamos sufriendo por, estar en este aislamiento?
Efectivamente, lo que tú mencionas, como de que estábamos leyendo y eso me está pasando a mí, también me está faltando la respiración, se llama hipocondriasis, que también es un trastorno y que obviamente también está como a la orden del día porque esta información basta que tenemos y también desinformación, Cierto. basta que también tenemos, pues de alguna manera también nos está generando. O sea, hay que tener como mucha atención con la hipocondriasis, porque obviamente todos sabemos que la mente es maravillosa y que claro que si tú lees algo y si estás convencido de que lo tienes, pues seguramente vas a empezar a sentirlo. Eso por una parte de la hipocondriasis. Por otra parte que tú resaltas, Roberto, es que yo lo veo mucho en los adolescentes, cómo están saltando de, o sea, Twitter, y luego se van a Facebook, y luego WhatsApp, y luego es como un círculo vicioso medio extraño, y que todas las medidas que podría ser como una opción es poder tener un plan como cada día, ¿no? O sea, decir, bueno, el día de hoy voy a recoger mi cuarto, el día de hoy voy a ponerme a hacer ejercicio, el día de hoy voy a ponerme a leer un cuento, un libro, Claro. depende de que si seas adolescente, adulto, y que eso nos puede llevar o nos puede salvar un poquito del ocio al que estamos ahorita inmersos. Totalmente de acuerdo. Fernando, ¿tú cómo has visto también el manejo de redes sociales en estos momentos? ¿Cuáles son los temas principales que se abordan? Me imagino yo, pues bueno, que todo, y lo hemos visto claramente, ¿no? Como todo va enfocado precisamente al tema del coronavirus, el tema de la pandemia, cómo está propagando, y pues en efecto, ¿no? La psicosis que esto también genera, como bien lo comenta Jocelyn, la desinformación que también abunda en redes sociales. Sí, yo podría utilizar el término infoxicación. Creo que Okay, me gusta. algunas personas estamos recibiendo demasiada, y uso la palabra demasiada con un carácter denostativo o malo, porque es impresionante que el tema, no hay otro tema en la conversación diaria, en la televisión, en la radio, en las redes sociales, todo gira alrededor prácticamente del COVID-19. Claro, hay como pequeñas luces, como actos de solidaridad que ocurren en otros países y también en México, que digamos, mentalmente es sano obtener estos mensajes positivos, pero creo que desgraciadamente la gran mayoría son mensajes negativos, mensajes de ansiedad, mensajes de ya quiero salir, ¿cuándo va a terminar esto? Entonces, eso por un lado, y por otro también es interesante el fenómeno de aplicaciones que han aprovechado este confinamiento. El ejemplo muy claro es TikTok, cuyos usuarios se han disparado, y en contraparte los hábitos han hecho que aplicaciones como Spotify, por ejemplo, que muchos usamos al ir manejando, hayan disminuido. Entonces es bastante curioso cómo algunas aplicaciones son más utilizadas durante esta temporada de cuarentena, ¿no? Claro, como el ritmo de vida va cambiando y evidentemente también el ritmo que tenemos con las redes sociales que se vuelven al final del día en parte de nosotros mismos y de nuestras actividades. Jocelyn, importante también destacar. Me gustó mucho el tema que tocas sobre cómo podemos lidiar, porque pues, hay que llamarle así, lidiar con esta situación de confinamiento. No es fácil, para muchas familias es entendible. También importante destacar que habrá o hay instituciones que estarán pendientes también de los casos de violencia familiar, que es un tema que también deberíamos abordar en otro espacio, y al igual que, pues bueno, cómo denunciar, etcétera. Pero también cómo podemos lidiar con este encierro, por así decirlo, para no sentir que realmente estamos encerrados, sino para poder tener una ventana de, pues como, vamos, orear la mente, por así decirlo. Sí, pues como bien se los comentaba, creo que podríamos tener un plan como diario. También me importa para mí, o es muy importante para mí señalar la parte de la psicoterapia, obviamente. Okay. También, o sea, poder tener un espacio en donde poder ponerle palabras, poder expresar lo que sientes, también es importante. Pero sí, definitivamente siempre les he yo dicho, también adolescentes, adultos, poder tener primero como un espacio, porque no siempre las familias no saben convivir, ¿no? O sea, Cierto. no sabemos convivir con, o sea, no, de verdad no tenemos como este conocimiento porque no siempre estamos juntas. Entonces, qué padre que todos tuviéramos una casota, esa no es la realidad, pero sí lo importante sería que tú buscaras un espacio por un par de momentos, horas, si tú quieres, como tú bien lo dices, ¿no? Como para poder teorear, buscar un momento de esparcimiento. A veces se cree que pues, por estar ahí tienes que estar conviviendo en todo momento, y si hay que ver una película hay que verla todo el mundo, y si no se enojan, no.
La realidad es que tú tienes que ir buscando tus propias actividades y que está bien, o sea, y que es manita arriba, si está bien si en algún momento del día tú no quieres convivir, tú no quieres comer a esa hora, está bien, y habría entonces también que respetar esa parte. De decir, Ok, bueno, ¿cómo? ahora el adolescente se fue a su cuarto, está bien. Es válido, claro, totalmente. El espacio para cada quien, porque como bien lo comenta, pues bueno, en este caso no es importante que estemos todos juntos, no es importante o no es sinónimo de que tenemos que estar como mueganitos en todos lados, sino que simplemente podemos tener nuestros espacios. Pero también, ¿cómo podemos hacer para ya evitar, a lo mejor todavía estamos muy a tiempo, de poder regular el tema de nuestro sueño? Es decir, vemos que estamos despertándonos a lo mejor muchos temprano, a lo mejor muchos tarde, pero lo que veo que está constante es el que todos están desvelándose de una forma impresionante. ¿Cómo podemos entonces ahora empezar a retomar las buenas, aplicar el buen sueño, pues por así decirlo, ¿no? Fíjate que ahorita que me lo estabas preguntando me remontó a todos los trastornos del sueño que hay y que obviamente, bueno, nuestro sueño se va a ver sumamente afectado y que justamente el celular es uno de las conductas o de, nosotros le llamamos como factores de riesgo que puede estar ahí inmerso. Obviamente, Roberto, Fernando, yo creo que si todos tenemos a la mano el celular a altas horas de la noche, pues la neta es que no nos vamos a dormir. Cierto. Entonces, hay incluso rituales que me hiciste recordar, Roberto. Por ejemplo, el meterte a tu cuarto, el tener una luz tenue, no comer, o sea, como ya a altas horas de la noche, porque también, pues, el sistema digestivo no, ya sabemos que no hace como buen clic con el sueño, que podemos retirar incluso pues el celular, también se habla que puedes incluso pues estar leyendo, que ojo, no funciona para todas las personas, hay personas que se pican y pues ahí hasta que Sí. terminan el libro, pero sí se habla como de que también tu psique, o sea, psíquicamente, también de conciencia, memoria, todo vaya como de alguna manera bajando, pero que sí es muy importante, que si tienen una computadora, si tienen el radio prendido, si tienen el celular en la mano, pues claro que por supuesto que son factores de riesgo que no nos van a ayudar a que puedas conciliar bien el sueño. Entonces, sí, como media luz, que vayas haciendo como tu ritual de ponerte la pijama y demás, pero creo que también eso está ligado a que también, pues nos estamos durmiendo bien tarde, pero también nos estamos levantando súper tarde, ¿no? O sea, Cierto. es como algo que está como junto con pegado. Si mueves una pieza, pues también mueves la otra. Y que entonces esto del sueño también, obviamente, pues en un futuro, o ya ni siquiera digas en un futuro, ¿no? En un par de semanas, pues también nos va a hacer de las suyas y creo que también nos va a estar ahí como pues un fenómeno y que qué vamos a hacer con eso después cuando regresamos a nuestra vida normal, que creo que van a empezar a afectarse pues muchos, o hacerse presente más bien dicho, muchos trastornos del sueño, ¿no? Pero sí hay que tener un ritual muy específico para poderte ir a dormir y es de alguna manera ir bajando como todos tus niveles de energías que tenemos, ¿no? Como Sí, claro. irlas bajando. Y muy importante, no tener ningún artefacto de luz o que esté como con internet, porque eso no ayuda definitivamente. Sí, no, totalmente de acuerdo. No ayuda en lo más mínimo y nos mantiene despiertos. Entonces hay que ser disciplinados también en este momento de confinamiento, porque somos disciplinados cuando tenemos actividades, porque de una forma nos obligamos a tener que ser responsables, ¿no? Pero también tenemos que hacerlo aquí, con la dieta, que también muchos ya la dejamos de lado, el ejercicio también ya muchos lo dejamos de lado, hay quienes no, qué bueno, pero entonces lo importante es aquí tener una rutina constante, ser disciplinados y pues bueno, seguirlas. Le quiero preguntar también en este espacio a Fernando, bueno, ya hemos visto cuáles son los perfiles importantes cuando esta pandemia, cuando esta crisis, por así decirlo, termine. Uno de ellos, pues bueno, los abogados, tanto laboristas como familiares, también, pues bueno, tendrán mucho trabajo una vez que esto termine. También entendemos que muchas de las personas tendremos que buscar ayuda psicológica, eso pues también nos queda claro, ¿no? También, ¿cómo ves, Fernando, tú el panorama o hacia dónde va? Vimos cómo el uso de las redes sociales cambia durante este confinamiento. Bueno, ¿cómo irá a cambiar el tema de la sociedad y también el tema de aquellas personas que nos ayudan de forma, pues bueno, también nuestra personalidad una vez que esto termine? ¿Cuál es tu opinión al respecto? Algo que olvidé comentar en mi anterior intervención es también percibo molestia y muy justificada
por cuando ves a algún conocido, algún amigo, algún familiar que en redes sociales presume estar en una reunión, estar en una fiesta. Sí, Y sí, sí, creo sí. que también ahí está trastocando algunas relaciones. Es decir, yo estoy respetando la cuarentena o el aislamiento, estoy haciendo un esfuerzo y tú que se supone eres mi amigo, tú que eres mi tía, mi tío, mi primo, no lo estás haciendo, no estás siendo solidario con los demás y creo que también ahí puede ocasionar conflictos. En relación a perfiles que son o han cobrado especial relevancia en estos momentos, yo diría que todos estamos aprendiendo del qué es una pandemia, qué es un virus, cómo se propaga, y es por ello que perfiles especializados justamente en el tratamiento o que han estudiado virología e infectología, en estos momentos son fuentes muy recurridas porque, bueno, tienes la información de primera mano. Aprovecho para promocionar en el caso dos guanajuatenses muy destacados en este campo, como lo son el Adelante. doctor Alejandro Macías, y el doctor Juan Luis Mosqueda, que también son muy activos en redes sociales y al menos en lo personal lo tomo como terapia porque a veces leerlos me tranquiliza en medio de tanto ruido, leer información puntual, tratar de que te explican de una manera bastante sencilla qué estamos viviendo, creo que sirve mucho y es algo que también recomiendo, más allá de que si lees un medio o no, encontrar información directamente de los especialistas es muy sano en estos momentos. Totalmente de acuerdo, mantenernos bien informados, fuentes oficiales, personas que conocen de los temas, es y debiera ser una prioridad para todos nosotros. Psicóloga, también me gustaría, pues bueno, ya para ir cerrando el tema, ¿cómo se vislumbra a lo mejor también la afluencia de pacientes una vez que termine esta contingencia, una vez que termine este confinamiento para los psicólogos? ¿Se vuelven o se han vuelto ya también, pues bueno, por así decirlo, una parte que la sociedad ha aceptado, porque debemos de aceptarlo, debemos también de recurrir a ese tipo de ayuda, así como recurrimos a nutriólogos, así como recurrimos al gimnasio, pues también tenemos que darnos terapia, ¿no? Como un masaje a la mente, ir sacando pues la basura también que tenemos adentro. Vamos, yo pienso que tendrán mucho trabajo una vez que todo esto termine, o también durante el proceso. Sí, claro. De hecho, nosotros nos estamos esperando a mucha gente que incluso como tú lo mencionas, yo creo que antes, durante y después del proceso se verá reflejado esta necesidad de acudir a psicoterapia, porque efectivamente estos espacios que ofrecemos son de suma importancia, porque igual puedes platicar con el amigo, ¿no? Puedes platicar de muchas cosas, pero creo que una psicoterapia sí tiene como estándares muy establecidos o cosas muy características y muy particulares para cada individuo. Entonces, sí, claro, nosotros, yo en lo personal, en lo particular, te lo comento, yo que soy psicoterapeuta con enfoque psicoanalítico, sí, obviamente la mayoría de mis pacientes ahorita pues están en crisis, también se ha hablado de algunos temas relacionados con psicoterapia a distancia, o sea, por todas esas plataformas, y que en la actualidad, ¿qué crees? Que sí hay, incluso yo misma, hay algunas, en algunas ocasiones, he hablado como de que no, justamente en esta necesidad de adaptarnos a estas necesidades de la pandemia, hoy en día hay muchos psicoterapeutas que están atendiendo ya a distancia porque pues atienden a pacientes geriátricos, claro, niños y demás, y también está la otra opción de manera presencial, ¿no? Sí, desafortunadamente, y digo desafortunadamente porque no está padre poder sentir el dolor de las personas, pero sí, desafortunadamente, pues va a haber mucho trabajo y muchos también, yo creo que a partir de aquí también va a haber muchísimos fenómenos, como dice Fernando, estamos aprendiendo qué es una pandemia y cómo nos debemos de comportar bajo una pandemia. Entonces, sí, yo creo que a partir de aquí, pues van a surgir o nos va a dar mucha tela que cortar, psicológicamente hablando, ¿no? Psicóloga clínica Jocelyn Ruiz Ramírez, muchísimas gracias por este espacio. De verdad agradecemos todo el conocimiento vertido el día de hoy. Creo que somos nuevos en este tema, evidentemente. La voz de los especialistas pues nos ayuda mucho a enriquecer el panorama y a poder entender tanto lo que viene y cómo tenemos que enfrentarlo. Fernando Velázquez, reportero de Periódico Correo, también como siempre un gusto platicar contigo y también pues bueno, todas las opiniones y todo el conocimiento que nos viertes y que nos impartes también en los diferentes espacios. Muchísimas gracias. Y pues bueno, nada más agradecerles y pues nos vemos, nos escuchamos muy pronto. Muchísimas gracias.
Muchas gracias, un placer. Un saludo a todos. Nos vemos. Hasta luego. Hasta luego. Pues muchas gracias. Síganos en nuestras redes sociales. Ya lo sabes, muy fácil encontrarnos. Estamos en todas, o por lo menos las más importantes. Búscanos como Periódico Correo.